A ver ahora. Ahí está. Pero está bien, ya está. Ahí sí, parece que estamos. Bueno, a todos, ahora sí, la bienvenida a este webinario que estamos compartiendo acá por el Zoom, quienes conformamos la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, algunos de estos 96 organizaciones y grupos individuales de distintas enfermedades poco frecuentes. Y hoy nos reúne este gran tema sobre la ley 26689 y su alcance y sobre todo la importancia de los reclamos, ¿no? Ante el incumplimiento de esta ley que recordamos que ya llevamos 12 años de sancionada en nuestro país. Y para hablar de eso nos acompaña Maxi, le vamos a decir, pues si no se me va a escapar, tutearte, así que Maximiliano Nito es el jefe del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Maxi, súper gracias por compartir este espacio. Para nosotros es muy importante el rol que cumple la Defensoría del Pueblo de la Nación y particularmente vos que estás muy comprometido también en llegar, ¿no? a la ciudadanía, así que te damos la bienvenida y agradecerte otra vez. Bueno, muchas gracias Luciana, Roberta y todo el equipo que conforma y todas las organizaciones que conforman FADEPOF. Como bien mencionaste, ya hace muchos años que nos conocemos, que venimos trabajando y creo que lo que nos une es ese compromiso y esas ganas de justamente mover lo estatuido para generar ampliación de derechos y sobre todo acceso, ¿sí? Acceso a derechos y acceso a tratamientos y a medicamentos para aquellas personas que tengan cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? En un sistema de salud y en un país bastante complejo. Así que estoy a total disposición para que empecemos a charlar, para que podamos conversar sobre las dificultades que estamos teniendo, específicamente respecto de la ley de enfermedades poco frecuentes. Así que, bueno, estoy a disposición a ver si quieren arrancar con alguna pregunta disparadora o cómo lo quieren Dale. manejar. Arrancamos con la gran pregunta, ¿no? Que ¿cuál es el alcance de esta ley? Si bien, bueno, con las consultas y con el tiempo que hemos transcurrido ya desde la sanción de la ley 26689, sabemos, ¿no? que hay mucha jurisprudencia que dice que se trata de este cuidado integral de la salud, es una cobertura de acceso efectivo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el alcance, dicho por vos, desde tu saber de la interpretación, ¿no? de esta ley? Bien. Bueno, esta ley es una ley interesante que lamentablemente en la forma en la que ha sido redactada ha dado lugar y da lugar a diferentes tipos de interpretaciones. Entonces, dependiendo en la vereda en la que, en la que nos paremos, eh, algunos la van a interpretar con una cobertura más restrictiva y otros entendemos que es una cobertura integral, una cobertura amplia. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien del artículo primero se habla de un abordaje y una cobertura integral al tratamiento, después en el artículo sexto, específicamente cuando se habla de los obligados a dar los tratamientos, obras sociales, prepagas y cualquier otro tipo de agente de salud, habla de que la cobertura tiene que ser como mínimo lo brindado en el PMO, lo cual es una frase que no tiene mucho sentido, porque si todos sabemos que el programa médico obligatorio es el piso mínimo que se debe dar, que lo deben brindar todos los agentes del Servicio Nacional de Salud y las empresas de medicina prepaga, es medio una obviedad decir que como mínimo hay que brindar eso. Eso ya está estatuido y está claro. Con lo cual, lamentablemente este tipo de redacción lo que generan es que en la práctica las obras sociales y las prepagas brindan una cobertura parcial, en principio. Algunas brindan una cobertura del 40%, pese a que se trata de las enfermedades poco frecuentes, de enfermedades crónicas. El PMO claramente dice que para las enfermedades crónicas la cobertura mínima es del 70%. Otras brindan cobertura del 70%, amparadas en esta interpretación de las enfermedades crónicas, y otras hacen un juego, dan una cobertura del 40%, pero le hacen creer al paciente que como beneficio extra
se le puede además reintegrar a través de un trámite especial otro tanto por ciento, pero nunca es el 100%. Lo cierto es que el abordaje que tenemos que hacer de esta, y la interpretación que tenemos que hacer de esta norma, es que la cobertura de los tratamientos y los medicamentos tiene que ser del 100%, justamente en línea con el espíritu de lo que dice el artículo 1 de esta norma, un abordaje integral de los tratamientos, o un cuidado integral de estos pacientes. Y en ese sentido, cuando hablamos de integral, hablamos de completo. Y no es completo un tratamiento o la cobertura de un medicamento que un paciente, si tiene que poner de su bolsillo parte del precio de este medicamento y no lo puede pagar, por supuesto no es completo. Entonces, si un financiador brinda una cobertura del 40 o del 70% y el paciente no se puede hacer cargo del restante, entonces no hay tratamiento completo, no hay cuidado integral, porque claramente no va a poder seguir su tratamiento producto de la falta o la imposibilidad de comprar este tratamiento. Ahora bien, esta es la interpretación que viene haciendo, como bien decía Luciana, gran parte de la jurisprudencia, afortunadamente, y también la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ya tiene varios pronunciamientos con relación a enfermedades poco frecuentes, donde te recomienda a aquel obligado, empresa de medicina prepaga, obra social, a que le brinde cobertura integral, 100% de ese tratamiento que el paciente pide. Sin embargo, lamentablemente, la Superintendencia del Servicio de Salud, órgano también de control de las obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga, no está haciendo un entendimiento y no tiene una postura tan categórica acerca de la real interpretación que hay que hacer de esta norma. Y por eso no se expide categóricamente diciendo y exigiendo a las empresas de medicina prepaga y las obras sociales nacionales que la cobertura tiene que ser del 100%. Y esto claramente es una pérdida de oportunidades, porque en el medio de esto están los pacientes que acuden a la superintendencia en busca justamente de la protección y la tutela de sus derechos. Entonces, que la superintendencia tenga este entendimiento de la norma, por supuesto, a mi entender, no representa los derechos de los pacientes que tienen una enfermedad poco frecuente. Entonces, bueno, con FADEPOF, representadas por Luciana y Roberta, hemos decidido encarar desde la Defensoría una investigación de oficio para justamente poder tener la palabra del superintendente acerca de la interpretación que hace de esta norma. Una investigación de oficio que está en pleno trámite y que lo que busca es justamente verificar, constatar y conocer los fundamentos por los cuales la superintendencia hace esta interpretación. ¿Sí? Insisto, a mi entender, hay una mala redacción de la norma que da lugar a que diferentes actores que están en juego hagan una interpretación propia de lo que la ley intentó decir. Por ese motivo, lamentablemente, en este caso con la superintendencia, tenemos que bueno, conocer cuál es su postura y en todo caso verificar, en caso que no sea una postura amplia de los derechos del paciente, bueno, instar a que tiendan a ejercer su rol y su función en protección de los pacientes y no en protección de las empresas y las obras sociales. Así que quiero que quede claro que al entendimiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la interpretación que hay que hacer de la norma es de una cobertura integral, y integral significa reconocimiento 100% de los medicamentos y los tratamientos para cualquier persona que tenga una enfermedad poco frecuente. Maxi, retomo esto que vos decís de la Defensoría, de la Superintendencia de Servicios de Salud, porque incluso nosotros nos hemos encontrado con respuestas ante el reclamo por incumplimiento de prestaciones, que uno lo puede hacer vía online, ¿sí? Entrando al sitio de la superintendencia, y la respuesta, que es insólita, porque obviamente los tratamientos muchas veces no ocupan un solo medicamento, sino varios, ¿no? Que son complementarios entre sí y necesarios, y las respuestas de la superintendencia empiezan a desglosar medicamento por medicamento: este va al 40, este podría ir al 70 y este no correspondería. Y entonces
nada, es realmente una postura o un cambio de la interpretación, porque tiempo atrás la superintendencia sí respondía la obligatoriedad, aunque siempre en sus respuestas también es cierto que omite la existencia de la ley 26.689 y siempre refiere a resoluciones de menor rango, ¿no? En el ámbito legal, esto quiere decir, refiere a resoluciones específicas o mismo al PMO, que es la respuesta también habitual de los efectores de salud cuando rechazan, dice, esto no está incluido en el PMO, no tiene cobertura al 100. O sea, esto es lo que recogemos, entiendo, ahí veo varias cabezas que afirman también, es la excusa habitual, ¿no?, que se encuentran los pacientes ante el pedido formal, incluso muchas veces también nosotros sugerimos, ¿no?, que el paciente pueda presentar esa receta, que puede ser de un medicamento, puede ser de un estudio diagnóstico también, o una prescripción de rehabilitación, que la adjunte con una nota diciendo que lo está solicitando fundamentado en la ley 26.689, para que no se escapen por esta, digamos, tangente de otras resoluciones. No obstante, pareciese ser un copiar y pegar las respuestas que reciben habitualmente. Entonces, ahí se abre el otro gran punto. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí un poco el nombre de nuestro webinario, ¿no? ¿Dónde está la importancia de realizar también los reclamos, aunque sean la superintendencia que nos responden estas cosas? ¿Por qué es importante, ¿no?, tener esta constancia y esta presentación? Bien, Luciana, bárbaro. Sí, la realidad es que, bueno, la superintendencia es uno de los órganos de control, y la realidad es que, si bien, como mencionaste al principio, hay muchos pronunciamientos judiciales que hacen la interpretación que hacemos nosotros, es decir, la cobertura del 100%, lo cierto es que no correspondería que el paciente tenga que recurrir o ventilar esta cuestión, que no debería ofrecer dudas a través de un amparo de salud, ¿sí?, que implica un costo para el paciente, y además una pérdida de tiempo, más allá de la angustia y la incertidumbre acerca de qué va a suceder. Existiendo órganos de control como la Superintendencia o la Defensoría del Pueblo, no se debería llegar a instancias judiciales. Es importante que, por supuesto, presenten el reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud, es importante que exijan, es importante también que visibilicen la problemática y que también visibilicen la respuesta de la Superintendencia de Servicios de Salud cuando crean que sus derechos no han sido tutelados. Y también es importante que puedan conocer, si es que no conocen, el rol de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es la única institución nacional de derechos humanos que es reconocida por Naciones Unidas, con el mayor estatus acá en Argentina, ¿sí? Y justamente es una institución que fue creada en el año 94, en el artículo 86, somos un órgano creado por la Constitución, justamente que tiende a tutelar los derechos humanos de los habitantes frente a hechos, actos u omisiones de la administración pública y también de cualquier persona jurídica que brinde un servicio público esencial como es la salud, ¿sí? Las obras sociales y prepagas, nosotros también tenemos competencia porque brindan un servicio de salud. Entonces, frente a estas dificultades que vamos viendo, ¿sí?, cada uno en nuestro rol de paciente o asociación de pacientes, y vamos viendo que se nos presentan obstáculos, bueno, tenemos que ver, entonces, pensándolo juntos, qué estrategias tenemos para poder abordar esta problemática y tratar de generar un cambio. Y en ese sentido es que siempre, tanto Luciana como Roberta, en representación de FADEPOF, han encontrado en la Defensoría un aliado para justamente tratar de ser promotores del cambio o tratar mínimamente de que se cumplan las normas que están estatuidas. Por eso decíamos que justamente a raíz de una reunión que hemos tenido con ellas, hemos decidido encarar esta investigación de oficio, porque la Defensoría, además de llevar quejas individuales de pacientes con alguna problemática puntual, también tiene la posibilidad de monitorear las políticas públicas, y aquí considerábamos que monitorear justamente la interpretación de la norma por parte de órganos de control que tienen que hacer cumplir la norma es de vital importancia. Por eso actualmente estábamos en esta investigación acerca de cuál es la interpretación que hace la superintendencia sobre esta norma. Y también, en ese sentido, hemos iniciado otra actuación de oficio para que aquellas provincias que aún no han adherido a la ley nacional la puedan adherir. O sea, tenemos que tratar de tender a generar esfuerzos para que puedan adherir, y aquellas personas que residen en estas
3 o 4 provincias, no recuerdo con exactitud cuántas son las que no han adherido todavía, 6 provincias, puedan tener este marco normativo protector y que en definitiva tengamos todos los que habitamos el suelo el mismo marco protector. Es un disparate que aquellos que vivimos en una provincia que adhirió a la ley nacional tengamos una cobertura y aquellos ciudadanos que viven en otra provincia que no tienen la norma o no han adherido a la norma, tengan aún, ni siquiera tengan aún la protección de esta norma. Así que por eso es importante que ustedes como representantes de pacientes puedan tomar contacto con los pacientes, puedan brindarle la información de los organismos a los que lo pueden recurrir, organismos gratuitos, de acceso directo, es decir, no se requiere un abogado como intermediario, y que ustedes difundan la información que muchas veces lamentablemente desde las propias instituciones, por no hacer campañas de publicidad o no invertir en este tipo de campañas, no nos hacemos visibles. Entonces, de ahí la importancia de que estemos en contacto, que generemos espacios como este y que ustedes después repliquen a través de sus redes, bueno, quiénes somos, qué hacemos y cómo acceder a nosotros para encontrar un respaldo o un acompañamiento, ¿sí? En el caso de las asociaciones que hacen ustedes, hacen un acompañamiento al paciente para las dificultades que puedan tener y después para destrabar las dificultades estamos nosotros, los órganos de control, para hacer cumplir la norma y que el paciente pueda tener el tratamiento que le corresponda, ¿sí? Ahí, Maxi, hay 2 manos levantadas, les voy a dar la palabra, pero antes Andrea. me interesaba hacerte un segundito, un doble zoom en esto que vos decís, porque también es una pregunta habitual que nos llega a la federación, es que si quienes residan en estas provincias y tengan una obra social provincial, pueden acceder también a la solicitud del resguardo del Defensor del Pueblo de la Nación. Sí, sí, por supuesto. Hay provincias que tienen defensor del pueblo local, o sea, yo represento la Defensoría del Pueblo Nacional, y también hay provincias que tienen defensor del pueblo provincial. Por ejemplo, Córdoba tiene defensor del pueblo provincial. En principio, cuando la persona tiene la cobertura de una obra social provincial, en principio el órgano competente para atender el reclamo sería el defensor del pueblo local. Por ejemplo, si fuese la obra social APROS de Córdoba, en principio el defensor del pueblo de Córdoba debería ocuparse. Sin embargo, eso no obsta que nosotros podamos intervenir, ¿sí? Nosotros podríamos intervenir. Tal vez el canal conducente... Sí. El canal esperado sería que la Defensoría del Pueblo Provincial le dé respuesta, pero habitualmente se encuentran con que también están como muy lejos del conocimiento sobre la ley y sobre las respuestas que podrían darle. O sea, la respuesta habitual es nosotros no podemos ayudarlo. Y entonces también eso se transforma en una frustración, pero entonces por eso resaltar que en la Defensoría del Pueblo de la Nación también pueden acudir quienes tengan una obra social provincial o que reciban la atención pública, ¿no? De cualquiera de las provincias. Exacto. O que residan en una provincia que no ha adherido a la ley nacional. También, porque nosotros vamos a hacer una interpretación tendiente a que tiene que haber una homogeneidad en la cobertura de todos. Entonces, no por el hecho de vivir en un lugar donde no hay ley, le vamos a dejar sin cobertura. Tiene que haber una interpretación armónica de la política pública a nivel nacional, sobre todo cuando es protectoria de los derechos del paciente. Así que sí. Obvio. Sí, también. Andrea, te damos la palabra. Justo iba a preguntar lo que vos dijiste, Luciana. ¿Qué hacemos con las obras sociales provinciales? Y realmente reafirmo que muchas veces algunos reclamos me tocó a mí el tema de una afiliación. Era una afiliación, me preguntó una señora, la derivé a la Defensoría del Pueblo. En general yo lo que hago es, como tengo el contacto del mail, más o menos referencio el caso y después le digo a la persona que directamente se contacte con la Defensoría. Pero también muchas veces me pasa que tenemos que insistir nosotros con los trámites, porque nos dicen no se puede hacer nada. Por eso está muy buena la pregunta, si directamente, si uno tiene un expediente iniciado en la Defensoría local, si se puede hacer un comunicado o ese expediente también comunicarlo a la Defensoría Nacional.
Eso estaría muy Ujú. bueno. Si uno puede, por ejemplo, con un mail o algo, si el caso está cerrado, lo puede derivar a la Defensoría de Nación. Y después me pasa Sí. también que me han preguntado con incluir salud. Con el caso de incluir salud, porque como es un programa, no estaría contemplado como una obra social. Yo en ese caso recurrí con una persona con esclerosis múltiple que me preguntó directamente a la Subsecretaría de Inclusión, para por Ujú. lo menos tener los trámites y la persona que estaba encargada del programa en esa provincia, que justo era una provincia que no tiene ley de enfermedades, no está adherida a la ley de enfermedades poco frecuentes. Ujú. Aún así, en Santa Fe tenemos la adhesión a la ley nacional en el año 2019 y tenemos la ley propia que dice que la obra social GIAPO, que la obra social provincial, también tiene que tener una cobertura y estamos dentro de una mesa de trabajo para reglamentar la ley, que sin embargo está interrumpida. Entonces, sin explicaciones se interrumpen un poco las vías de comunicación y todavía vemos en mi provincia muchas veces que cuando uno consulta por una consulta médica, te cobran por IAPOS, cobran un plus. Y Ujú. con el plus, sinceramente, si vos no lo querés pagar, estás en una situación un poco de, como vergonzosa, si es para decirlo, porque Ujú. digamos, vos pedís un recibo o algo, no te lo quieren dar, entonces la secretaria un poco te mira feo, digamos. Si uno Ujú. no quiere. Esa Bien. situación bochornosa a veces la pasamos los pacientes que vamos a atendernos. Ujú. Bueno, ahí vos hiciste 3 consultas, vamos a ir por la primera. Si la persona hizo un reclamo a la Defensoría del Pueblo Local y la Defensoría del Pueblo Local cierra el expediente porque considera que el tema está resuelto o que no puede avanzar sobre el reclamo, por supuesto sí, podés con esos antecedentes venir a la Defensoría del Pueblo Nacional para que nosotros podamos intervenir, ¿sí? Eh, la otra pregunta era relacionada con incluir salud. Como bien dijiste vos, Incluir Salud es un programa, no es una obra social ni es una prepaga. Entonces, en caso de que ese programa no tenga dentro de su vademecum o dentro de sus posibilidades la de financiar los medicamentos de tratamiento para enfermedades poco frecuentes, te tienen que extender una negativa por escrito para que ese paciente pueda, en todo caso, acudir a la propia gobernación de la provincia, al Ministerio Salud de la provincia, que en caso de no tampoco poder suministrar ese medicamento tendrá que extender otra negativa y con eso dirigirse a Desarrollo Social de Nación, ¿sí? A la DATSE, que es la Dirección de Ayudas para Situaciones Especiales, donde con las negativas de las provincias o del programa que vos tenés, tendrían que brindarte el subsidio para que vos puedas adquirir esa medicación, ¿sí? Y finalmente, con relación a lo que mencionás de respecto de que te hacen abonar un copago para las atenciones médicas por la enfermedad poco frecuente, eso no debería ser así porque justamente la ley no habla de una cobertura integral exclusivamente para los medicamentos. Habla de una cobertura integral o un abordaje integral de toda la situación de salud del paciente. Eso incluye la atención médica, los medicamentos, la rehabilitación, bueno, todo lo que haga a la atención del paciente por la enfermedad, ¿sí? Así que ese también sería un motivo de reclamo en caso de que a vos te exijan para atenderte el pago de un diferencial o un copago o un abono aparte, ¿sí? No sé si Genial. quedó alguna Le damos la palabra. pregunta. Ay, pasamos a Santiago. Santiago. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ordóñez de la Asociación de Distrofia Muscular. Buenas tardes a todos. No, mi consulta, Maxi, era conocer un poco más cuál es el alcance del accionar de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Nosotros tenemos un área de asistencia legal donde brindamos asistencia legal, concretamente en amparos, que obviamente nos significa una parte importante de nuestro presupuesto.
porque obviamente, bueno, no hemos conseguido otros canales que no sean estos para lograr el acceso, en particular a un medicamento de alto costo, que es negado por regla por el sistema de salud, tanto a nivel nacional como provincial, por lo cual hemos tenido que recurrir a amparo. Pero desconocemos también en estos casos cuál podría ser la ayuda o la intervención de las Defensorías del Pueblo, y si eventualmente llegan a litigar o son solamente trámites administrativos, ¿no? Bien, Santiago, un gusto y muy atinada tu pregunta, porque muchas veces justamente lo que queremos evitar es generar una falsa expectativa. Como bien lo dijiste vos, tanto Defensoría del Pueblo Nacional como Superintendencia somos organismos administrativos y por lo tanto no litigamos, no hacemos amparos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una tramitación del expediente administrativo que finaliza con el dictado de un acto administrativo que se llama recomendación, ¿sí? Allí, de hecho, están todas publicadas en la página web de la Defensoría, que creo que es www.epn.com.ar o .com, no recuerdo con detalle ahora. En la sección de salud, después la pueden visitar, están publicadas todas las resoluciones que hemos emitido a lo largo del tiempo. Muchas tienen que ver con enfermedades poco frecuentes y otras por otros motivos, todas relacionadas con salud. Y allí hay todo un recorrido de los hechos del caso que se denuncia, y también todo un recorrido de la normativa que respalda a esa persona que ha acudido a la Defensoría con un problema de salud en busca de la tutela de sus derechos. Y por lo tanto también se deja en evidencia aquellos derechos que la prepaga o la obra social ha vulnerado en ese paciente. Y finaliza con la parte resolutiva, que es recomendando la cobertura integral, 100%, del tratamiento o medicamento que corresponda. Ahora bien, lamentablemente estas resoluciones no son vinculantes y no tienen una fuerza coercitiva sobre el obligado a cumplir. Y esto es lo que hace que en la práctica muchas veces, no siempre, y tenemos muchos casos favorables, muchas veces cuando la obra social o la prepaga ha fijado una postura de, con determinadas cuestiones, proceder de determinada manera, lamentablemente incluso con nuestras resoluciones no se logra el cumplimiento. Digo esto porque con muchas situaciones logramos el cumplimiento, pero con algunos temas las obras sociales y prepagas tienen una postura determinada donde solamente la modifican bajo la estricta orden de un juez. Eso sí la cumplen porque de lo contrario tienen una sanción, o pueden tener una sanción penal los directores, los responsables de la obra social o de la prepaga. Entonces, si ustedes lo ven en la página del defensor, las resoluciones nuestras son muy completas, están muy bien fundadas, pero no siempre, lamentablemente, el obligado a cumplir toma nuestra recomendación para cumplir. Eso es cierto. Entonces, la persona, lamentablemente, en ese caso, si quiere revertir la cuestión, tiene que inexorablemente recurrir por la vía judicial. Porque, no, si nosotros lo que vemos en muchos casos, en algunas provincias en particular, que es vergonzoso el funcionamiento, inclusive el recurso de amparo, porque tenemos pacientes con amparos que llevan 2 años, con cautelares dictadas que no son cumplidas por las obras sociales, inclusive la falta de expertise de los juzgados para manejar temas de salud, y hacen que haya pacientes que están recetados hace 2 años con un medicamento y que no lo pueden recibir. O sea, es la hipocresía más grande que existe, haber una herramienta que en la práctica está para garantizar derechos y en la práctica no los garantiza, ¿no? Y sí, lamentablemente, lamentable, ¿no? Lamentable, aparte con obras sociales en particulares, algunas fuertes, como es el caso de camioneros, que inclusive amenazan al afiliado, o sea, realmente vergonzoso. Sí, yo creo, Santiago, en ese sentido que, bueno, claramente, lamentablemente, en la medida en que no haya sanciones ejemplificadores, lamentablemente vamos a ver, como en muchos casos, que esta cuestión del no cumplimiento, y esto, por supuesto, repercute muy negativamente en la vida del paciente y de la familia del paciente que está Sí. atrás de todo esto. Entonces, creo que frente a esto, digamos, la sociedad, la comunidad y, en este caso, mi rol de funcionario de la Defensoría del Pueblo, un órgano de control, tenemos que también empezar a pensar cuáles son otras herramientas de presión y de exposición
que puedan hacer revertir esta cuestión. Yo creo que hoy una obra social o una prepaga que niega un medicamento o un tratamiento que esté reconocido por ley, si esta situación es expuesta en una red social que tenga mucha masividad, creo que eso hoy es la peor publicidad que pueden tener y es donde más les duele a ellos. Incluso más que por ahí una sanción económica que le pueda llegar a poner la Superintendencia de Servicios de Salud. Porque nosotros, como Defensoría del Pueblo, no podemos poner sanciones, pero la Superintendencia sí, y las sanciones son menores realmente. Pero creo que frente a esto, hasta al incumplimiento adrede de los obligados a cumplir, frente a justamente la poca sanción que los organismos administrativos le podemos dar, creo que lo peor que les puede pasar es la publicidad. Hacerles poner en evidencia lo que ha resuelto, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo y que OSDE o quien sea, la prepaga que sea, no ha cumplido. Eso creo que es una herramienta que también de presión que nos deja en evidencia. Y muchas veces sí, ha resultado. Y creo que sí. Tenemos... Sí, no, que totalmente de acuerdo. En el momento pensamos hacer eso, ir a hacer acciones conjuntas con prensa, medios, redes, defensoría y exponer. Lo que pasa es que a veces, ya te digo, está la situación de amenaza de la persona por su obra social que a veces no quiere que se haga esa exposición porque tiene miedo de perder el trabajo. Pasamos a otra pregunta, sí, que tenemos otra mano de Claudia. Claudia. Ahí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia, de SUDEC Argentina, y iba a consultar por el tema de lo del PMO, que es lo que mayormente aducen, que como no está dentro del PMO, no lo cubren. Incluso en la superintendencia te dan esa respuesta, y te piden justificación del por qué el pedido de cierto tratamiento o cierto estudio para iniciar el trámite, ¿no? Y después, otra de las consultas era a raíz de que al haber pocos especialistas, por ejemplo, en nuestra patología, se encuentran en muy pocos lugares. Y la gran mayoría se encuentran con que su prepaga, obra social o la cobertura que tengan, no les cubren. Pueden solicitar a través de la ley 26.689 que les cubran en determinados hospitales, clínicas o profesionales particulares que son especialistas en la patología que están sufriendo. Bien, vamos por la primera consulta respecto del programa médico obligatorio. El programa médico obligatorio ya es sabido por todos, y la jurisprudencia siempre se ha pronunciado en el mismo sentido, que es entendido como un piso prestacional, ¿sí? A partir de ahí para arriba, nunca para abajo. Y por supuesto es una canasta que está constantemente, se debería ir actualizando, porque claramente se fija en un determinado momento, pero constantemente va evolucionando y van apareciendo nuevas tecnologías, con lo cual implicaría que todos los meses se hace una revisión y un dictado de una resolución incorporando, con lo cual, como eso, lamentablemente, digamos, el órgano encargado, que es el Ministerio de Salud, junto con la Superintendencia, no lo actualizan con la asiduidad que correspondería, muchas veces nos vemos con que se indica un determinado tratamiento o medicamento que no está expresamente contemplado en alguna de las resoluciones que forman parte del programa médico obligatorio. Entonces, claramente el financiador, quien tiene que pagar el medicamento, va a utilizar como argumento para no cubrirlo el hecho de que expresamente nadie lo obligó a pagar eso, y en reemplazo va a ofrecer alguna tecnología que ya esté en el PMO, que por ahí quedó ya obsoleta. Entonces, lo que tenemos que saber es que el hecho de que determinado medicamento no esté expresamente contemplado en el programa médico obligatorio no significa que por eso no hay que cubrirlo. Lo que en todo caso tenemos que ver es si ese medicamento o esa terapia está aprobada en el país y hay evidencia científica de que avale su efectividad, ¿sí? Pero son dos cuestiones por separado. Entiendo que en la mayoría de los casos que el médico prescribe un medicamento, es un medicamento que está aprobado, que está autorizado por ANMAT y que en definitiva por ahí no está
reconocido expresamente en el PMO y por eso el financiador no lo quiere cubrir, pero el profesional de la salud se lo prescribe. Entonces, bueno, ahí claramente tenés una vía, una posibilidad para iniciar un reclamo y tenés las opciones disponibles. Es cierto que, bueno, las prepagas seguras sociales van a poner como argumento el hecho de que no está expresamente reconocido en el PMO. Pero sí es importante que se queden con esto, de que el hecho de que no esté reconocido expresamente no significa que no, o no se deba cubrir. ¿Sí? Eso por un lado. Y la otra pregunta tenía que ver con... Que, por ejemplo, si los especialistas los especialistas. no son cubiertos... Sí, ahí me acordé. Sí, lo que hablamos en un principio, la ley es clara en el sentido de el cuidado integral. El cuidado integral hace referencia también a que el paciente se pueda atender con una persona que se especialice en esa patología. ¿Sí? Ahora bien, es posible que si en nuestro país hay pocos especialistas de determinada patología, y que esos especialistas tal vez no estén diseminados en todas las provincias, sino que estén en provincias puntuales, sí como mínimo lo que tenemos que exigir es que nuestra cobertura de salud, Obra Social o prepaga, nos financie el traslado a esa provincia para poder ser atendidos las veces que necesitemos. ¿Sí? Habrá atenciones que puedan ser virtual, y bárbaro, porque en ese caso el paciente se tiene que trasladar, y habrá consultas que tendrán que ser presencial, y en ese sentido, si la prepaga no nos puede garantizar un especialista en nuestra provincia, mínimamente brindar la cobertura en la provincia donde se encuentra el especialista. Ahora, no obstante eso, sí puede ser interesante eventualmente hacer un trabajo conjunto en donde hagamos un monitoreo a ver qué cantidad de especialistas tenemos en determinada patología en el país. Y si de repente encontramos con que hay solamente 15 especialistas de tal patología en el país, bueno, juntarnos con el Ministerio de Salud de la Nación a ver qué política pública se puede implementar a los fines de motivar a los profesionales de la salud que se puedan formar en esa especialidad. Y tratar de generar nuevas vacantes de estas especialidades. Incentivar a que se anoten esta especialidad y que podamos tener más especialistas en ese tema. ¿Sí? Gracias, Maxi. No Me sé, Lu, parece ¿querés que lo que perdimos. Estaba la conexión media rara. ¿Querés que vayamos haciendo alguna consulta de los que hicieron en Facebook? Sí, lo que ustedes digan. ¿O vos tenés alguna, Lu? ¿Querés que vaya Dale, haciendo dale, yo? dale. Bueno, lo que acá hay una persona que tiene osteogénesis imperfecta, su hija no tiene el CUT porque no se lo dieron, son de Chubut, y lo que le pasa es que por ejemplo, los pasajes no se los cubren, tienen que venir a Buenos Aires a atenderse porque están los especialistas acá. Y además también tienen que pagar coseguros de diferentes estudios como radiografías, densitometrías, y además abonar la consulta del especialista también en forma privada, porque al no tener el CUT no tiene la posibilidad de pedir un reintegro. Bien, acá dos cuestiones, o tres cuestiones, mejor dicho. Yo creo que en algún momento tendríamos que revisar y trabajar juntos a ver si todas aquellas personas que tienen enfermedad poco frecuente, necesariamente digamos, esa enfermedad es reconocida como una enfermedad discapacitante, y si en todo caso el organismo del Estado que tiene que emitir los certificados de discapacidad lo está negando, bueno, verificar la posibilidad de trabajar en conjunto para que se le reconozca el certificado de discapacidad a aquella persona que lo quiera tramitar. Quizás hay enfermedades poco frecuentes que no necesariamente son discapacitantes y no cuadraría el certificado de discapacidad, pero hay otras que sí, y de hecho creo que con colitis ulcerosa hay una cuestión ahí bastante controvertida porque hay bibliografía que indicaría que sí, pero sin embargo creo que el organismo del Estado holandés, en este caso que emite el certificado de discapacidad, no la está reconociendo como una enfermedad discapacitante. Entonces, pero con esta patología, sí, esta que hacen la consulta realmente sí, es una patología que seguramente habría que ver el porqué y se la están denegando. Por eso digo que habría que ver en todo caso con enfermedades puntuales, saber en todo caso si la ANDIS está negando el certificado de discapacidad, bueno, qué trabajo podemos hacer para ver si se puede revertir eso.
puntualmente en esta consulta que vos hacés, si el certificado de discapacidad lo están negando, tranquilamente se puede hacer una intervención desde la Defensoría para que le puedan extender el certificado de discapacidad, pero digo, más allá del certificado de discapacidad, dos cuestiones, digo. Por un lado, si el lugar donde reside la obra social no tiene la cobertura, no tiene los especialistas para atenderla, y tiene que derivarla a una provincia, es la obra social o la prepaga quien tiene que asumir el costo del traslado, porque no es responsabilidad del paciente que no haya especialistas o no haya infraestructura en la provincia donde vive. La obra social tiene que cubrir la atención de salud de ese paciente. Entonces, si esto va a ser en una provincia aledaña, bueno, tendrá que cubrir el traslado. Eso por un lado. Si además tiene certificado de discapacidad, esto es un plus todavía más por el certificado de discapacidad. Pero digo, más allá del certificado de discapacidad, por el solo hecho de que tiene una enfermedad poco frecuente y la ley habla de cuidado integral, y por el hecho de que la obra social no tiene infraestructura en la provincia, el traslado lo tiene que cubrir. El traslado corresponde que se lo cubran. Y obviamente el tema del coseguro, el copago que ya salió en otra pregunta, no correspondería tampoco. Correcto, Maxi. Sí, acá tenemos otra consulta de una persona que tiene una patología que es neuromielitis óptica, que tiene la obra social OSECAC, que tuvo que hacer un cambio, digamos, de sanidad y ahora tiene OSECAC, tiene certificado de discapacidad, pero necesita, por ejemplo, pañales, y OSECAC directamente le dice que no le cubre al 100% darle los pañales. Entonces, bueno, ahí también es que puede hacer el reclamo, ¿no? Sí, hay que ver, digamos, si el uso de pañales tiene que ver, está asociado con el certificado de discapacidad que tiene, con la enfermedad poco frecuente que tiene, o si es por otra cuestión, porque en todo caso, en ese sentido, la obra social o la prepaga puede poner ese obstáculo, digamos, lo que tenemos que saber es que el certificado de discapacidad nos garantiza las coberturas integrales para aquellos tratamientos o medicamentos que necesitamos específicamente por la enfermedad discapacitante. Si es otra enfermedad o otro tratamiento que necesitamos, que es ajeno a la enfermedad discapacitante por la cual tenemos el certificado de discapacidad, no es obligatorio al financiador brindar cobertura del 100%, ¿sí? Entonces, en este caso de los pañales, en todo caso habría que ver si tiene relación directa con la discapacidad o no, o si tiene relación directa con la enfermedad poco frecuente que tiene o no. De eso puede depender pelear o no el tema de la cobertura. Ahí tendríamos que analizar concretamente para ver si correspondería o no el reclamo. Gracias, Maxi. Tengo una última pregunta de acá de la gente conectada en el Facebook, que es que tienen IOMA y lo que están diciendo es que si no acceden a pagar los honorarios profesionales de los estudios o los honorarios profesionales del médico, pierden la posibilidad de poder tener la atención. Como que IOMA no les da la atención y eso es lo que está pasando. Hay varias personas que adhieren a este comentario. Sí, no sé si esto tiene que ver, lo de IOMA es reciente o ya venía de antes. Digo esto porque el 21 de septiembre las agrupaciones de médicos y confederaciones de médicos y sanatorios han emitido un comunicado a través del cual, en forma arbitraria y totalmente unilateral, decidieron que como consecuencia de los bajos honorarios que perciben, el paciente va a tener que hacerse cargo de la parte que ellos consideran que falta para que tenga un honorario digno. En razón de eso, les adelanto que la Defensoría del Pueblo ya está trabajando en una investigación de oficio para contactar a las autoridades sanitarias a los fines de verificar si están tomando cartas en el asunto, porque lo cierto es que en modo alguno el paciente tiene que asumir el costo de aquel porcentaje de honorarios que el médico o el sanatorio considera que le falta porque el financiador no le actualiza los honorarios. Es decir, entre los médicos o los sanatorios hay convenios comerciales con los financiadores o las sociedades y prepagas por medio del cual convenian justamente un determinado tipo de honorario por consulta, por internación, por diferente modalidad, por cápita, por lo que sea. Entonces, el hecho de que ese honorario no se actualice o que los financiadores
paguen a destiempo, de modo alguno tiene que ser un problema que tenga que ser trasladado al tercero beneficiario, que es el paciente, que ya de por sí tiene otro vínculo comercial con la prepaga o con la obra social, por medio del cual o paga de bolsillo directamente una cuota o le descuentan de su recibo de haberes el aporte y contribución. Y eso no está en discusión, con lo cual el paciente ya cumple con su parte, abonando la cuota o derivando aportes. El hecho de que el médico después tenga su honorario desactualizado o que no le paguen en tiempo y forma es un tema que tiene que arreglar estrictamente y directamente con quien hizo el convenio comercial, sea una prepaga o sea una obra social, pero en modo alguno el paciente tiene que correr con ese, hay que trasladarle al paciente ese bono adicional que han mencionado que le van a cobrar. Por eso, Roberta, no sé si es que esto de idioma es reciente, por esto que te estoy comentando, o si viene de tiempo atrás, pero en ningún caso sea reciente, o sea que se venga haciendo con anterioridad, corresponde que el paciente abone una diferencia de honorarios. De modo alguno, el paciente no tiene que abonar ningún tipo de honorario. Siempre que se atienda en sanatorios o con médicos de cartilla. Aquel paciente que quiere atender con médicos por fuera de la cartilla, por supuesto va a tener que abonarlo de bolsillo y después por ir a la obra social de la prepaga le reconoce un reintegro o no. Pero digo, lo que está dentro de cartilla, el paciente no tiene que abonar absolutamente nada. Guillermina, ¿querés vos hacer la consulta? Después tenemos una más de acá de Facebook. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. La verdad que le agradezco que usted esté acá con nosotros, poniendo, digamos, el cuerpo a la situación, porque a veces los pacientes estamos como muy exacerbados por la situación. La verdad que venimos como teniendo que pelear con nuestra enfermedad, con nuestro diagnóstico, con los médicos, con todo, digamos, con el sistema. Yo creo que, y por eso celebro lo que usted está planteando, que lo que nos falta son políticas de salud, porque las normas, tenemos tratados internacionales, todos, o sea, normas nos sobran. Acá lo que falta para mí es tal vez un organismo de control que haga que las cosas se cumplan y que el que no cumpla, como usted dijo bien, tenga una sanción que realmente, digamos, haga que tengan que cumplir. Nosotros acá en Santa Fe, como bien dijo Andrea, tenemos la obra social provincial, que la mayoría yo misma lo tengo, que digamos, para todo tenés que, o sea, salvo que busques a un médico que esté recién ingresando a la obra social, y bueno, pero por lo general con todos tenés que pagar un coseguro, o si no, no tenés la atención, salvo que, bueno, yo soy, o sea, depende del carácter de cada uno, digamos, cómo se planta, pero, digamos, es feo, digamos, como dijo Andrea, es una situación incómoda pero también, si no la denunciamos, si nos quedamos como pacientes y no decimos, bueno, mira, esto es así, si no, bueno, poneme por escrito que me cancelás el estudio, o sea, yo en eso, viste, ahora como es todo por mail, trato de manejarme todo más por escrito y todo, o sea, creo que con los pacientes también, como por esto que le digo, estamos un poco cansados, entonces como que a veces decimos, bueno, no peleo, pero como usted dice, y creo que era el motivo de esta reunión, empezar a quejarnos como por las vías que tenemos que quejarnos para que quede plasmado eso y que no sean solamente charlas de café o de bar, sino que realmente, digamos, se pueda hacer algo en concreto y se visibilice esta falta de atención y esta falta de respeto a las normativas vigentes y a los modos de operar, ¿no es cierto? Es cierto que los médicos quedaron desactualizados, bueno, puede ser, estamos todos desactualizados en los precios, con los trabajos, y cada uno está con las paritarias, bueno, cada uno por la vía que le corresponde de acuerdo al rubro en el que se encuentre, ¿no? Después otro tema que me parece que no hay que confundir, hay que tener bien claro, es que una enfermedad poco frecuente puede o no ser discapacitante, y la cobertura integral la tenés igual, o sea por una normativa o por la otra, la cobertura integral corresponde. Entonces, no es necesario tener un CUT para exigir la normativa.
y después estamos en un país federal donde una norma provincial no puede estar en contraposición con una norma nacional. Por lo tanto, haya adherido o no la provincia a esa norma, es discutible la no aplicación. Yo diría que es casi inconstitucional, porque uno tiene que, o sea, es nacional, o sea, no hay forma de que no la aplique. Entonces yo creo que acá el problema es que no conocemos como pacientes bien nuestros derechos o estamos cansados a veces, no nos quejamos por las vías que corresponden, por eso me celebro este tipo de reuniones en el cual uno se conoce, tiene una cara visible a la cual acudir. Nosotros acá en la Defensoría del Pueblo también, gracias a Dios, la tenemos cercana, pero viste, la respuesta es, y nosotros sugerimos, asesoramos, nosotros no podemos decir nada, nosotros levantamos el teléfono, llamamos, pero no más que eso, entonces, bueno, por eso es que es amparo para acá, amparo para allá, y estamos, bueno, yo soy abogada, así que en cierta forma, digamos, también vivo un poco eso, pero no está bien, digamos. Uno está con la necesidad de la gente de tener una medicación ya y hay que hacer todo un derrotero, un camino de hormiga. Nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos un nenito, Conrado, que está 7 meses de no poder tener una medicación, entonces los padres haciendo para juntar la plata por otro lado. Me parece que, o sea, para cerrar mi idea, que las normativas están. Lo que hace falta acá es alguien que se ponga los pantalones y empiece a sancionar, y una política clara de realmente de ayuda al paciente y presupuesto, porque acá, digamos, si uno va a un hospital y no tiene ni algodón, ¿qué vamos a hablar de un medicamento de alto costo, de atención especializada o demás? O sea, creo que es necesario empezar a decir, bueno, me preocupo por salud y realmente, y el Poder Ejecutivo también, o sea, acá en Santa Fe tenemos la ley esta que, como contaba Andrea González, que realmente la admiro porque con toda su situación está en todos lados, parece Dios. Pero realmente es una vergüenza que, o sea, uno tiene que ir a esa mesa a colaborar en la reglamentación, pero la reglamentación en sí le corresponde al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud, digamos. Nosotros somos, o sea, obviamente nosotros como pacientes tenemos que estar y decirlo por toda la normativa de la ONU ahora, que sin nosotros nada, bla, bla. Pero, ¿quiénes tienen los conocimientos y demás? Nosotros desde lo hecho, de lo experimental, pero la reglamentación y todo tiene que partir desde, o sea, no vamos a ir nosotros a ver artículo 1, artículo 2, artículo, o sea, no es esa digamos, el principio que quiso establecer la ONU. Entonces me parece que se confunden las cosas y se aprovechan, y la verdad que nos tienen a los pacientes como haciendo una tarea para la cual le pagan a ellos, digamos, y a la vez, o sea, es una cargada. Guille, te interrumpo sí, porque estamos llegando en el horario y tenemos todavía otra consulta. No sé, Maxi, si querés comentarle algo a Guille de lo que te planteó. Cortito. Creo que coincido con vos en que obviamente no corresponde al paciente reglamentar una norma, pero sí me parece bueno que en todo caso el Poder Ejecutivo convoque a los pacientes a opinar, porque en definitiva es un espacio que se están brindando y que justamente no lo están haciendo de forma arbitraria. Y en todo caso, de última, tomarán o no después lo que dice el paciente, pero el hecho que esté en una mesa y pueda opinar o pueda comentar su experiencia lo veo favorable o positivo. Y después coincido con vos, me parece que las normas están, me parece que las instituciones están, lo que falta por ahí son funcionarios públicos comprometidos, haciendo su deber para la ciudadanía y no para las empresas. Las empresas tienen sus abogados, su fin de lucro, etcétera, etcétera, pero el Estado está para la ciudadanía, no está para hacer negocios con las empresas. Entonces, coincido en ese sentido con vos de que las normas están, los organismos están, lo que hace falta por ahí es decisión política y funcionarios comprometidos, porque la superintendencia está, las normas están, pero el funcionario que por ahí tiene que estudiar para ver qué le tiene que responder a un paciente o cómo tutelar su derecho, no estudia. Entonces, no estudia, no quiere estudiar, no se prepara, no sé cuál será la... entonces, sí hago foco en esas dos cuestiones que vos mencionaste. Gracias.
Tenemos otra consulta de Mónica. Mónica, de neurofibromatosis. Hola, buenas tardes. Y como dijo Guillermina y lo demás, la verdad que muchísimas gracias por este espacio y que podamos llegar a tener estas consultas, porque a veces tratamos de ayudar al paciente, pero uno no sabe si realmente lo estamos haciendo bien o no. Entonces, bueno, mi consulta viene a esto específicamente. Nosotros, la Asociación Argentina de Neurofibromatosis, desde marzo de este año, en el Hospital de Clínicas tenemos un espacio físico de 3 consultorios específicamente para la atención multidisciplinaria de la patología. Ahora, tenemos el gran problema, como estaban comentando hace un rato, de que las obras sociales no quieren dejar atender al paciente en el hospital porque, por ejemplo, sin ir más lejos, IOMA los quiere mandar a lugares donde tenga de atención y no quieren darle el anexo para venir al hospital de clínicas que se solicita. Y otras obras sociales lo mismo, ¿no? Los quieren mandar a otros médicos y los pacientes, como ya saben que existe el espacio físico con los profesionales, con la experiencia para la atención, quieren venir al centro de neurofibromatosis para la atención. Ahora mi consulta es para saber si uno está haciendo bien las cosas, es que estamos desde el lado de la asociación y desde el lado del centro de neurofibromatosis haciendo notas a las obras sociales explicando esto, que hay un lugar, un espacio físico con médicos con experiencia en la patología y que sugerimos que el paciente tiene que ser atendido por ya tener este diagnóstico con los médicos que tienen experiencia en el tema. Y también estamos poniendo en la nota, para los que no tienen el CUD, el tema de la ley. Nos referimos a la ley 26.689, que ya está dictada para que nos protege como pacientes. Entonces mi pregunta es a Maximiliano, preguntándole si desde el lado de asociación estamos haciendo bien en presentar estas notas a las obras sociales para saber si después en algún momento cuando les dan las negativas poder presentarlas en el Ministerio de Salud, en la Defensoría y donde tengamos que el paciente seguir haciendo el reclamo, ¿no? Que lo puedan dejar atenderse. Bien, pregunta, ¿las obras sociales por qué en principio negarían este espacio? ¿Por el hecho que tienen que pagarlo? ¿Es gratuito? Claro. O sea, el hospital de clínicas es como de autogestión, pertenece a la facultad y al rectorado, entonces en sí no pertenece ni a Nación ni a la ciudad. Entonces hay obras sociales que no tienen convenio con el hospital. Entonces tienen que hacer una autorización, la obra social, de que deja al paciente atenderse en el hospital y el hospital así poder cobrarle las consultas. Bien. ¿Y estas obras sociales tienen especialistas para esta patología o no tienen especialistas? ¿O tienen, pero el paciente prefiere atenderse en el hospital de clínica? El 98% no tiene, porque los mismos médicos los mandan a que vayan a un médico que ya tenga experiencia en la patología. Bien, bien. Sería interesante ahí, en ese caso, si hay reticencia de la obra social, bueno, que primero hacer una primera consulta con un médico de la obra social, que ese mismo médico pueda indicar que no tiene la expertise suficiente para abordar esta patología, pero que sí conoce a estos gabinetes que están en el hospital de clínicas, con lo cual se sugiere y se deriva al hospital de clínicas. En todo caso, con esa indicación médica, ir a la obra social o a la auditoría médica para que les extiendan esta autorización. En caso de casi todo no se lo extiendan, ahí sí me parece un interesante caso de reclamo para que nosotros podamos intervenir. No sería ya contra el hospital de clínica, porque el hospital de clínica brindaría la atención, sino simplemente con esa obra social que estaría negando la autorización para. ¿Sí? Por supuesto, si son obras sociales provinciales, como por ejemplo IOMA, APROS o otras provinciales, por eso nos dificulta un poco, pero va a ser interesante que podamos articular con la Defensoría local para como aunar esfuerzos, pero la verdad que sería un sinsentido que si el propio médico de cartilla de la obra social indica que no tiene conocimiento, pero que sí conoce. Bueno, ahí está el problema, que la mayoría no quiere hacer esa nota. No quiere hacer esa nota, el médico no quiere hacer esa nota. Exacto. Ni siquiera reconocer, sí. que no tiene. Algunos no. Bueno, en ese caso nosotros podríamos
se me ocurre, estoy pensando en voz alta, mandar una nota a la obra social preguntando si cuenta en su cartilla con especialistas en esta patología, a ver qué responde. Si responden que no, bueno, en todo caso, otra de las preguntas podría ser si conoce que existe un gabinete específico para esta patología en el hospital de clínicas y qué posibilidades tiene el paciente o qué trámite tiene que hacer el paciente para poder habilitar la consulta allí. Bueno, entonces no estamos tan errados del camino que hemos tomado. Bueno, no, eventualmente también se me ocurre hacer algún tipo de contacto con el hospital de clínicas para ver de qué manera nos ayudan a sortear este obstáculo con estas obras sociales que no están queriendo autorizar la atención, porque la realidad es que el hospital de clínicas también entiendo que está interesado en poder atender a estas personas, más allá de cómo después cobra, pero digo, si hay una atención especial que no podría ser brindada en otro lugar, la verdad que sería una picardía que no lo puede utilizar el paciente por el solo hecho de tener una obra social, porque si no tuviese obra social se atendería. Exacto, eso es lo que uno va y decir, tiene la obra social, pero no le están permitiendo venir a atenderse. Obvio que en el hospital los médicos los atienden igual, tengan el bono o no tengan el bono de consulta, pero bueno, las intenciones son... Sería una contradicción, en este caso donde la persona tiene una obra social, pero tendría menos derecho que el que no tiene. Exacto. O sea, tendría menos posibilidad de acceder que aquel que no tiene, entonces sería un sinsentido, digamos. Es lo mismo que nos pasa con la gente que tiene que incluir salud. Claro. No, o sea, es preferible que no tengan nada a que tengan e incluir salud. Y otra por cómo consulta está que, diseñado el sistema. Sí. claro, otra consulta que quisiera saber, a ver si me pueden asesorar. ¿El paciente, al tener incluir salud, puede renunciar a no tener, que no quiera tenerlo? ¿Puede hacer alguna nota y presentar a incluir salud? Tendría que renunciar a la pensión no contributiva. Ah, renuncia a todo. Tiene que renunciar a todo. Ahí está la dificultad porque muchas veces a la persona le sirve el dinero, Exacto, sí, pero obvio. le juega en contra tener la cobertura. Exacto. Entonces, la dificultad que tiene que tomar la decisión de resignar el dinero y perder la cobertura o continuar con la cobertura. Sí. Claro. Sí, porque hemos Maxi, tenido... ay, perdón, Moni, te No. interrumpo que ya estamos pasados en el tiempo y bueno, queremos ser respetuosos de lo dispuesto por todos para esta reunión. Así que para ir cerrando, yo quiero destacar dos cosas de lo que vos mencionaste en este foco de qué hacemos con el incumplimiento. El primero es que el certificado único de discapacidad no es requisito para el cumplimiento de la ley 26689, aunque muchas de las respuestas que vienen de los efectores de salud es que vaya, busque el certificado y vuelva, sino que esto es una cuestión más, una estrategia dilatoria para no afrontar su obligación de cubrir. Entonces, que quede claro esto. Y la segunda cuestión, esto también de hacer los reclamos formales, que era un poco lo que insistía Guillermina, ¿no? Hacer valer las normas, saber que, bueno, uno puede enojarse, puede discutir, puede enfadarse enormemente, puede arrobar a quien sea en las redes sociales, pero que es importantísimo que vaya a las vías formales, sobre todo porque también es una herramienta de evidencia de qué es lo que está haciendo quien tiene que también, ¿no?, ejercer su rol de control o de ejercer. No nos olvidemos de la figura del Ministerio de Salud de la Nación como autoridad, ¿sí?, de aplicación de la ley nacional, que esto también es importante porque si no muchas veces lo que nos pasa es que vamos a hablar con el superintendente, vamos a hablar con la dirección nacional de la cual depende el programa nacional y ellos nos dicen no puede ser que esté sucediendo todo esto que estuvimos charlando antes. ¿Por qué? Porque a ellos no les llegan los reclamos formales o incluso también nutrir este oficio que está ejerciendo la Defensoría del Pueblo de la Nación, nutrirlo de evidencia, ¿no? Es decir, esto no es lo que dijo una o dos personas, sino esto es lo que está diciendo una población y entonces esto nos sirve para traccionar mucho más con estos que tienen el poder de policía o incluso sus obligados. Entonces quería resaltar eso. Sabemos que muchas veces dice, bueno, pero es un trabajo más el que tengo que hacer, encima yo tengo que seguir haciendo cuestiones burocráticas, es cierto, pero es fundamental para evidenciar de qué es lo que está sucediendo y que los decisores, el superintendente, el Ministerio de Salud de la Nación, los ministerios provinciales, la Defensoría del Pueblo, tenga evidencia de lo que está sucediendo en nuestro país con respecto a esto. Y como cierre,
Y te dejo a vos, nada, lo que quieras aportarnos para cerrar. Queremos destacar desde la federación, y creo que todos los que estamos acá, que conformamos la federación, estamos de acuerdo, destacar tu acercamiento a la ciudadanía en este rol de funcionario público, Maxi. La sensación habitualmente es que nos tienen miedo de enfrentar, de contarnos, de decirnos, de dialogar. Vos desde el primer momento, bueno, la Defensoría del Pueblo hace muchos años en esta mesa de enlace que venimos teniendo, la verdad que tiene un acercamiento muy real hacia la población. Así que gracias, porque realmente no todo funcionario público se presta a hablar con un grupo de organizaciones, y menos aún que sea esto transmitido por redes sociales. Así que agradecerte enormemente en nombre de toda la federación. No, Maxi, me adhiero obviamente a las palabras de Luciana, pero sobre todo valoro el compromiso. Desde el primer día realmente tenés puesta, como decimos nosotros, la camiseta por la CEPOF, y así que lo celebro y bueno, y agradezco el que podamos trabajar todos juntos. Bueno, les agradezco a ustedes en verdad por recibirme, por contar con la Defensoría del Pueblo, porque en definitiva creo que ese es el rol del funcionario público, estar a disposición de la ciudadanía y brindar soluciones a la ciudadanía, no brindar trabas o justamente esconderse atrás del escritorio para no dar explicaciones o no brindar información. Creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer los funcionarios públicos, de cambiar un poco el enfoque con el que se viene trabajando en la administración pública en general. El funcionario público tiene que estar a disposición de la ciudadanía, independientemente del rol que ocupa o del organismo al que representa, para dar explicaciones de lo que hace y también de lo que no hace. Somos servidores públicos, así que para mí fue un placer. Siempre estoy y voy a estar a disposición de FADEPOF y de cualquier otro paciente o ciudadano que requiera de la asistencia. Así que bueno, los canales de contacto están: www.dpn.com.ar es la página del defensor. Ahí están todos los datos de contacto, pero por supuesto en las redes de FADEPOF también están las formas de llegar a nosotros. Y quedo abierto a cualquier otro encuentro que quieran hacer o cualquier otra estrategia que quieran plantear para ver de qué manera podemos llegar a los funcionarios o generar estrategias de pinzas para poder lograr el cometido, que es que no haya más dudas acerca de el tipo de cobertura que hay que brindarle a los pacientes con enfermedad poco frecuente. Cobertura del 100% de todo tipo de tratamiento que necesiten. ¿Sí? Gracias, Maxi. Gracias a todos. Gente, un placer, como siempre, y a todos los que nos siguieron. Hasta la próxima. Chao, chao. Saludos. Gracias. Gracias. Chao, chao.